Dice aquí que el Señor Jesús se les apareció después de resucitado. Dice que se les apareció durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Un día hablábamos y les decía que el Señor que el día de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo fue 7 días después de que el Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque de la Pascua a la fiesta de Pentecostés son 50 días. Pentecostés quiere decir 50º o día número 50. Recuerde que el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Él mismo lo dijo, 3 días y 3 noches. Después de eso, al resucitar, estuvo con ellos 40 días, que fueron 43 días, y a los 7 días vino el Espíritu Santo. Ahora, dice que en esos 40 días Él les habló de lo concerniente al reino de Dios. Y dice el versículo 4 que reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y entonces les da mandamientos que ellos van a empezar a trabajar y a activar en un reino diferente. En un reino diferente. Él les empezó a hablar lo concerniente al reino de Dios. Por eso el versículo 6 dice... Bueno, el versículo 5 dice que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Versículo 6 dice que entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos estaban pensando en el reino literal, en el reino donde el Señor Jesús sería el rey, donde los magistrados y el gobierno actual serían quitados y el Señor Jesús se pondría a gobernar. En ese tiempo quien gobernaba era el Imperio Romano, y la pregunta era si el Imperio Romano iba a ser ya quitado y ya iba a empezar el Señor Jesús a gobernar sobre la tierra. Y por eso dice que le preguntaron: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Pero el Señor contestó y dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Entonces sí hay un día cuando el Señor Jesús va a reinar literalmente. El día de hoy reina sobre nosotros. El día de hoy el Señor Jesús está alcanzando y salvando por medio de la predicación. A Él le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Pero viene un día cuando Él realmente va a gobernar literalmente, físicamente, 100% el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la respuesta es: no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces lo que hoy tenemos, mi hermano, lo que hoy tenemos nosotros no es el reino literal, sino que es el Espíritu de Dios con nosotros. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y ese poder dice que sería para ser testigos del Señor. Diga conmigo: testigos del Señor. Un día platicaba con un testigo de Jehová, que éramos compañeros de trabajo y platicábamos mucho de la palabra de Dios, y yo le decía a él: hay que ser testigos del Señor Jesús. Y le decía, porque la Biblia dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquel solo se reía, me decía: sí, ¿verdad? Y eso es todo lo que hacía. Pero esa es la verdad. La palabra enseña que hay que ser testigos del Señor Jesús. Testificamos del Señor Jesús. Y entonces dice ahí: me seréis testigos. Ahora, ellos tuvieron que entender o tuvieron que recibir que no era un reino literal, sino que era un reino donde en lo espiritual se empezaría a mover el poder de Dios, y que cada vida que recibiera el Señor Jesús recibiría el poder para vivir una vida de poder en la tierra. Ahora vaya conmigo a Lucas 19, porque en este reino espiritual en el cual nosotros nos movemos el día de hoy, tiene sus leyes, y nosotros debemos de asimilar que un día el Señor viene y que un día el reino se va a manifestar. Y dice Lucas 19:11. Dice Lucas 19:11 que estando ellos oyendo estas cosas, Lucas 19:11, estando oyendo ellos estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él
estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Es decir, que ellos sí estaban pensando en un reino. Ellos seguían al Señor Jesús porque ellos sabían que el Mesías vendría a establecer el reino a la tierra. Y sí viene a establecer el reino a la tierra. Viene un día cuando realmente Él va a gobernar, hermano, en Jerusalén. Dice la Biblia que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice la Biblia que de Jerusalén saldrá la ley para todos los pueblos de la tierra. Pero Él dice que Él les dijo una parábola porque ellos pensaban que el reino de Dios ya iba a aparecer. El versículo 12, por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Es decir, que el Señor sí viene nuevamente. ¿Qué esperamos nosotros ahora? La venida del Señor Jesús, porque Él va a venir. La Biblia dice que todo ojo le verá. Todo, aún los que le traspasaron lo verán. Por eso la parábola es como un hombre noble que va a recibir un reino, pero Él va a regresar para después volver. Nosotros lo estamos esperando. El versículo 13 dice que llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que regrese. Y entonces hay grupos en la tierra el día de hoy, y nosotros somos este grupo. ¿A quiénes? A los que el Señor les da minas, les da dones, les da talentos, habilidades, bienes materiales. Pero todo lo que Dios nos da, dice la Biblia que un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y entonces les llama y les da 10 minas, que es, hermano, creo que una mina equivale, al salario de 2 años, el salario de una persona de 2 años. Era una gran cantidad. Y dice el versículo 14: pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces hay un grupo, a aquellos que nos confió. Diga conmigo, que nos confió. Yo espero que tú creas y pongas en tu corazón que lo que tú tienes, Dios te lo confió. Es decir, que mi esposa es mi esposa y yo debo de saber que me la confiaron. Me la confiaron y que un día voy a dar cuentas. Mis hijos también me los confiaron y un día voy a dar cuentas. Todo lo que tengo realmente un día voy a dar cuentas. Y entonces el primer grupo es aquellos que nos confiaron cosas. Nos confiaron una esposa, nos confiaron una familia, nos confiaron bienes materiales, nos confiaron un ministerio, nos confiaron un servicio. Pero hay otro grupo que son los que no quieren que el Señor reine sobre ellos. Sí hay en la tierra, mi hermano, el día de hoy, grupos que no quieren que reine el Señor Jesús sobre ellos. Ellos no quieren que Él regrese. Él dice: no, ya que fue allá, pues hay que mandar decir que no queremos que reine sobre nosotros. Ahora, si va conmigo al Salmo 2, que es un salmo muy maravilloso porque enseña cómo están los pueblos de la tierra. Salmo 2. ¿Cómo están los pueblos de la tierra buscando que no reine el Señor sobre ellos? Pero como dice ese salmo, el que está en los cielos se ríe de ellos. Dice el versículo 1, Salmo capítulo 2, versículo 1: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Mire este grupo de los que no quieren que reine sobre ellos. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Hay gente que se levanta, mi hermano, y esa gente, mi hermano, no sabe que está pecando contra ellos mismos. Recuerdo que un día miré un documental, un programa exactamente, creo que en Discovery, pero era la historia de una familia y sobre todo de una mujer que se proclamaba atea. Y tenía un carácter demasiado fuerte, hermano. Ella llegaba a pelear a las instituciones de gobierno y con su autoridad que ella manifestaba y se oponía. Y era la líder del movimiento de contra Dios. Estamos contra Dios. Y se levantó y la familia, sobre todo el hijo, la seguía. Y yo mirando el documental ahí, salió como uno de sus mismos trabajadores la secuestró al hijo, los cortó en pedacitos, los metió a un tambo, hermano. Y esas cosas pasan. ¿A quiénes? Aquellos que se oponen a Dios.
Por ejemplo, cuando Jezabel, hermanos, se opuso a Dios y a lo que Dios estaba haciendo en Israel, la profecía de Elías sobre Jezabel es de que no iba a quedar memoria de ella, de que ni siquiera la iban a reconocer. La profecía era literalmente: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. Y cuando viene Jehú y muere Jezabel, después de un rato llegó Jehú, después de que murió la mujer, fue y comió, y después de comer dijo: vayan y entierren a Jezabel, porque es hija de rey. Y fueron a buscarla, y dice que solamente encontraron las puras muñecas de los brazos, porque los perros se la habían comido. Porque cuando uno se opone a Dios, o la tierra cuando se opone a Dios, está pecando contra sí mismo realmente. Son los ateos. Aquí dice: ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra? Porque conspiran contra Dios. Ellos dicen, versículo 3: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dice el versículo 4: el que se sienta como rey en los cielos se ríe de ellos. El que se sienta como rey, dice esta versión, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Después, versículo 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, pero dice el versículo 6: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice: yo anunciaré. Y entonces dice el versículo 8 que esa profecía del Señor Jesús dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y le dice: tú los quebrantarás con vara de hierro. Ahora el versículo 10 está el consejo. Ahora pues, oh reyes, mostrar discernimiento, recibir amonestación, oh jueces de la tierra. Tengan discernimiento, disciernan. Versículo 11: adorar al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y dice: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y entonces estamos mirando que si hay un grupo que les confían bienes. Vuela conmigo a Lucas 19. Hay un grupo que le confían bienes, porque están pensando en el reino. El Señor Jesús puso esta parábola porque dice que ellos pensaban que el reino se iba a manifestar en cualquier momento, que ya vamos a quitar a los romanos, ya vamos a poner a Jesús en el trono, ya Él va a gobernar y ahora nosotros seremos el reino de Cristo Jesús literal en la tierra. Pero Él dice: no, porque esto es semejante a un hombre noble que va a recibir un reino para luego regresar. Pero si hay un grupo de los que lo odian y aún envían una delegación tras Él diciendo, dice el versículo 14, que enviaron esa delegación diciendo: no queremos que reine sobre nosotros. Ahora, el versículo 15: sucedió que al regresar Él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y entonces el Señor viene a la tierra después de haber recibido el reino en los cielos, viene para establecer ese reino en la tierra. Y cuando viene, dice que Él llamará a sus siervos. A cada uno de nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Y el Señor nos ha confiado muchas cosas a fin de que nosotros las manifestemos en la tierra. Y dice que los mandó llamar para saber lo que habían ganado negociando. Y es que en el reino de Dios es para ganar, mi hermano. Realmente, si alguien no sabe perder, ¿sabe por qué no sabe perder? Porque Él nunca ha perdido. Es el Señor Jesús. Realmente Él no sabe perder. Y Él sí busca ganar. Por eso cuando a los 12 años, cuando se pierde y lo encuentran después de 3 días en el templo platicando con los sacerdotes y María le pregunta: hijo, ¿por qué no has hecho esto? Él responde: ¿acaso no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, el Señor Jesús sí tiene una mirada de negocio. Obviamente la ganancia son almas. La ganancia es el poder manifestado en la tierra. La ganancia es el control que el Señor va tomando día con día, mi hermano, de las vidas, de las familias. Y entonces dice el versículo 15 que regresa. Versículo 16 dice que se presenta el primero
diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y entonces hay una ganancia que el Señor si quiere saber o si quiere recibir cuando Él se manifieste. Hay una buena pregunta, porque yo estaba leyendo un libro o la televisión, yo estaba mirando la televisión, creo yo. Y el predicador decía, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿O qué has hecho por el reino de Cristo Jesús? Y entonces viene, y este que recibe 10, vamos a decir que recibe mucho, dice tu mina ha producido 10 minas más. Y dice el versículo 17, que el Señor le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad. Y entonces la autoridad que tendremos en el reino, mi hermano, será de acuerdo con lo que se produjo hoy, con la producción que hicimos el día de hoy. ¿Cuál es la producción que estoy haciendo? Realmente el día de hoy, mire, el día de hoy a veces decimos bienaventurado el que tiene un solo hijo, ¿verdad? Porque a lo más que puede echar a perder es a uno, no a 10. Pero hay de aquel que tuvo 10. Porque si de esos 10 echó a perder a 7. A veces pensamos de esa manera y amén, hasta cierto punto tiene lógica. Pero, por ejemplo, el Señor Jesús dice que murió en la cruz del Calvario para llevar muchos hijos a la gloria. Diga conmigo, muchos hijos. Y entonces me enseña que hay a quienes les van a dar más autoridad. Y hay que cuidar lo que tenemos, Señor. Yo quiero cuidar y honrar lo que tengo, porque en el reino venidero, la autoridad que yo voy a tener es de acuerdo a lo que produje el día de hoy, a lo que producí el día de hoy. Realmente, mi hermano, el reino de Dios el día de hoy se trata de poder y autoridad. Se trata de poder y autoridad. Es decir que más poder, más autoridad manifestada, más ganancia hay en el reino de Dios. Pero menos poder, menos ganancia. Ahora, dice que a él le dicen, bien hecho buen siervo, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Entonces la autoridad es de acuerdo a lo que se hizo, o a lo que se ganó, o a la dedicación, o aún a la sabiduría, mi hermano. Porque a veces pensamos que el fruto abundante depende de trabajo arduo, pero no, el fruto abundante no siempre es de trabajo arduo. Muchas veces es de usar sabiduría. Usar sabiduría. Muchas personas, por ejemplo, han dicho, yo antes trabajaba mis 40 horas más overtime, mi esposa trabajaba 40 horas más overtime y nunca nos alcanzaba. Y ahora ni trabajamos tanto y ni ganamos como ganábamos antes y ahora sí nos alcanza. Seguramente están actuando con más sabiduría, con más entendimiento de cómo hacer las cosas. Entonces, Señor, dame sabiduría para usar y hacer con lo que tú me has confiado, lo que tú me has dado. Todos los pastores queremos una iglesia abundante, mi hermano. Todos. Pero creo que uno practica con una iglesia o una congregación pequeña. Porque lo mismo que se puede hacer en una grande, se puede hacer en pequeño también. Y nosotros debemos de aprender a trabajar de manera que haya una producción para el Señor. Ahora, le dan autoridad sobre 5 ciudades. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, mire este es un tercer grupo. ¿Cuál es este tercer grupo? Los que no estaban ni a favor ni en contra. Y eso es tremendo. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero porque eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. O sea, hay un tercer grupo. Un grupo son los que nos confían cosas y trabajamos y buscamos aumentar el reino de Dios en la tierra. El otro grupo son los que envían la delegación diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero está un tercer grupo que ni fu ni fa, que ni a favor ni en contra. Dice este versículo 20, que vino este otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Dice el versículo 22 que él le contestó, siervo inútil. ¿Por qué inútil? Porque no hizo algo útil.
porque simplemente se dedicó a guardar. Dice: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías? Y ese es el punto, que él sí sabía. ¿Sabías que soy un hombre exigente? ¿Sabías que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Sí sabía, pero no hizo. Versículo 23. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes: quítele la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Entonces el Señor, fíjese que sí busca, o sí le dice a que por lo menos le hubiera confiado en manos ajenas, por lo menos el dinero. Hubiera ganado un poco. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros estemos interesados en ganar. Que estemos interesados en ganar. Yo le decía un día, creo que el miércoles, a los hermanos les decía: yo ahorro dinero para pagar mis impuestos. Yo pongo por lo menos $100 semanales en mi cuenta de ahorro. Yo tengo 3 cuentas de ahorros. Tengo 3 cuentas. No 3 cuentas de ahorros, 3 cuentas de cheques. Se lo dije al apóstol Arturo cuando vino y dijo: es que Dios prospera cuando uno es organizado. Y le dije a él, y se lo digo a usted: la primera cuenta es para los biles. Ahí los biles se cobran automáticamente. Yo no pago biles, Le solté la cuchara para que ellos se sirvieran a su gusto. Ellos se cobran todos los biles, agua, luz, todo. No pago carro, pero cuando he pagado carro en el pasado, yo nunca mando un pago, siempre ellos automático. Esa es mi cuenta y la tengo en CBNS Bank. Esa es mi cuenta. Tengo otra cuenta en Wells Fargo, que esa es para mis impuestos. Mínimo pongo $100 semanales, toda la semana sin dejar ni una semana, porque llega el fin de año y hay que pagar impuestos. Este año pagué creo que 6,300. Yo sé que para usted es poco, pero para mí, que nunca había pagado eso. O sea, yo un día pagué 3,000, otro año pagué 3,500, otro año 4,200, otro año 5,100, y ya el año pasado me sacaron 6,300. Y los tenía, gracias a Dios. Y tengo otra cuenta con Capital One, que son para mis sodas. Esa ahí siempre hay $200, $300 para mis sodas, todo el tiempo. Esas yo lo tengo. Entonces tengo un orden. Pero le decía a los hermanos ese miércoles que, por ejemplo, yo el dinero que guardaba en Wells Fargo, que es para los impuestos, simplemente ahí lo ponía. Pero ahora lo puse a plazo fijo, que no es tanto. Plazo fijo son 3.5, 3.7% de interés. Y ahorita está ganando ese dinero, creo que está ganando $14 semanales, creo yo. Sí, creo que $14 semanales. Pero es algo, ¿no? Ahora, son plazos fijos que se vencen cada 3, 4 meses. Tengo oportunidad de, antes de que entre el año, volverlo a hacer otra vez. Y si quiero esperarme hasta el 15 de abril, ¿cuándo es el día de los impuestos? ¿15 de abril? Sí, más o menos. Creo que tengo oportunidad de volverlo a hacer otra vez. Lo que nunca había hecho en mi vida. Nunca. Ese fue el primer año, la primera vez. Ahora, ¿por qué le digo esto yo? ¿Por qué le digo esto? Porque según la Biblia, hay que negociar. Y hay que poner el dinero en manos ajenas. En el futuro tal vez el Señor me va a dar la habilidad de invertir y ganar más que 3.5, 3.7 de interés anual. Pero así como lo he tenido todos los años, ganaba el 0.05%, hermano. Ni siquiera el 0.1, mi hermano. Ni siquiera eso. El 0.05. Y, o sea, ¿cuánto ganaba? Por mes, 3 pennies tal vez, 2 pennies y medio tal vez ganaba. Pero no había obviamente un propósito de ganar. Pero lo que veo en el reino de Dios, que Dios quiere que nosotros ganemos. Ahora, perdón que metí ese break aquí. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, en este caso le dice a hubieras puesto mi dinero en manos ajenas y estas manos lo hubieran recibido con intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 minas. Dice: os digo que cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces el Señor está con el propósito de que el que tiene y hace bien las cosas se le dé más. Entonces el que tiene y ha hecho bien las cosas, el Señor le va a dar
más. Cuando le platiqué al apóstol Arturo esto que le acabo de platicar a usted ahorita, dijo, es que cuando uno se ordena en la economía, el Señor empieza a prosperar. Y entonces me puse a pensar, hoy tiene razón. Cuando yo me empecé a ordenar, empecé a mirar la diferencia. Empecé a mirar cómo el Señor empezó a bendecir más. Pero el Señor quiere que aquel que tiene y hace las cosas bien, más les ha dado. Versículo 27 dice, pero estos mis enemigos, el grupo que no querían que Él reinara. ¿Cuántos sí queremos que el Señor venga? Amén. Él viene y va a reinar. Y va a reinar sobre la tierra. Y nosotros somos su pueblo. Y nosotros reinaremos con Él. Y Él reinará con vara de hierro. Y nosotros, hermanos, estaremos preparados para reinar. Por eso es una preparación. El versículo 27 dice, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matadlos delante de mí. El grupo que no querían que reinaran sobre ellos. Ellos siempre van a perder. Qué tremendo que hay un grupo, que ese grupo siempre va a perder. Y yo no quiero nunca pertenecer a ese grupo, nunca. Porque yo debo de anhelar primeramente, sí Señor, dame Señor. Pero yo quiero con un propósito. Recuerdo que no se me olvida que un día prediqué en Cairo, Georgia. Yo me sorprendí de lo que prediqué. Yo me sorprendo de mis predicaciones. Cuando sé que yo no lo había pensado, no lo había meditado, no había bajado a mi corazón, pero prediqué y dije, la riqueza material debe de tener un propósito. Debe de tener un propósito. Recuerdo la historia de Jesse Duplantis cuando dijo, yo le pedí dinero al Señor, el Señor me lo dio y después necesitaba más y me daba pena pedirle al Señor más. Y le dije, Señor, yo necesito, dijo él, $60,000. Y dice que el Señor le dijo, ok, está bien, te los doy, van a aparecer. Y dijo, Señor, te estoy diciendo que necesito 60,000, no sé si me escuchaste bien. Y dijo, sí, ya te dije que sí son para ti. Dijo Oral Roberts, me pidió 1 millón en la mañana. Y dijo, ¿y qué le dijiste? Que sí. Y entonces dice él, me enojé. Y dije, Señor, ¿quieres decir que a Oral Roberts le concediste $1 millón y a mí solamente $60,000? Y dijo, es que él tiene un plan para el $1 millón. Tú no lo tienes. Cuando pienso en el propósito, uno debe tener un propósito. ¿Qué hacemos? En el propósito de Dios, ¿qué hago con lo que Dios me da? Y entonces este grupo no querían que el Señor reinara. Ahora en el capítulo 20, vaya conmigo al capítulo 20, está otra parábola. Porque yo quiero decirle que el reino viene. Pero a los discípulos les dijeron, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, sino que está en la potestad del Padre. Lo que ustedes reciben el día de hoy son los bienes, tanto espirituales como materiales. ¿Se acuerda de la profecía que hubo el otro día y que hasta la puse ahí en el grupo que tenemos en la red social? Y esa profecía decía, me has pedido sanidad, ¿para qué la quieres? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué la quiero? Para servirte, para darte gloria a ti, Señor, para honrarte a ti, Señor. O sea, lo que Dios sí quiere concederme y darme. Ahora, en Lucas capítulo 20, versículo 9, dice, comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. La parábola de la viña. Ahora, aquí dice que se fue por mucho tiempo. Y en este caso que vamos a mirar, que también hay un grupo que no quiere darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Lo primero que miro es que se fue por mucho tiempo. Yo investigué un poquito la viña. ¿Cuánto tiempo tarda una viña para dar fruto? Y en la información que conseguí es que la viña empieza a dar fruto desde el 1º o 2º año, pero ese fruto no sirve. Además se tiene que quitar, no se tiene que dejar que madure eso, sino cortarlo y tirarlo. Pero el tiempo que la viña da buen fruto, abundante y que se puede comercializar es después de 5 años. Después de los 5 años que se plantó la viña, ya empieza a producir un fruto que realmente se puede comercializar. El anterior hay que evitarlo, hay que cortarlo, ese no funciona. Y entonces cuando veo ahí, dice que se fue de viaje por mucho tiempo. Cuando a alguien le confían algo por mucho tiempo y piensa que el Señor no va a venir, empieza a tomar una actitud como que esto es mío. Esto es mío.
Porque ya lo tengo mucho tiempo. Mira ya los paracaidistas en nuestros países. En México hay un lote baldío y de repente llegan los paracaidistas, ¿verdad? Y hacen su casita y se adueñan y pelean. Y pelean legalmente, hermano, y muchos han ganado. Ese es el problema, que muchos han ganado, algunos no. Algunos ya hasta construyeron, invirtieron y cuando perdieron lo sacaron porque el terreno no era de ellos. Pero los que ganaron, ganaron. Y es que es el problema, que cuando se va el Señor por mucho tiempo, ahí dice literalmente la última parte de ese versículo 9, dice que se fue de viaje por mucho tiempo. Es cuando uno empieza a decir, esto es mío, esto nadie me lo tiene que quitar. A mí me costó, que fue su actitud de ellos. Yo lo que quiero decirles que esperemos el reino del Señor, mi hermano, y que Él regresa. El versículo 10 dice que al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, ¿qué hicieron? Primero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Rechazaron, o el rechazo de los siervos a rendir el fruto de la viña. El versículo 11 dice, volvió a enviar otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo, dice, y ultrajarlo. Yo investigué la palabra ultrajar y quiere decir difamar, quiere decir avergonzar, quiere decir hablar mal de él, quiere decir humillarlo en público. Empezaron a difamarlo, empezaron a humillarlo en público, empezaron a avergonzarlo, empezaron a hablar mal de él. ¿De quién? De aquel siervo que el Señor mandó para recoger el fruto de la viña. Pero había pasado mucho tiempo. Ahora el versículo sigue diciendo ahí que después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después dice que volvió a enviar un tercero y a este también lo hirieron y lo echaron fuera. Ahora el versículo 13 me enseña cómo Israel o el hombre en la tierra rechazó al Señor Jesús. Porque dice el versículo 13 que entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Es el Señor Jesús, el Padre enviando al Señor Jesús. Pero cuando los labradores, los religiosos de Israel, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los herodianos, que era el grupo político, cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Versículo 15, y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Usted sabe que lo mataron al Señor Jesús, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? El versículo 16 dice que vendrá el dueño de la viña y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y entonces nosotros recibimos lo que otros perdieron, lo que otros quitaron. Por eso, mire, el día de hoy en la iglesia hay, según Efesios 4:11, dice que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros. Son los ministerios que el Señor puso. Pero antes de eso, antes de que iniciara la iglesia, que había sacerdotes, había levitas, eran otros ministros diferentes. Dicho sea de paso, el grupo de alabanza ya no son levitas. ¿Por qué no son levitas? Bueno, primero lo vamos a practicar porque nos dieron órdenes dentro del ministerio que ya no se practique ese término. No se debe de practicar ese término. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque el término levitas depende del sacerdocio de Aarón, del sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico ha caducado. Ese ya no está vigente el día de hoy. Lo que hoy tenemos es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Obviamente hay nuevos nombres para los ministros, hay nuevos nombres. Ya no hay sacerdotes, literalmente hablando. Sí somos reyes y sacerdotes, somos un pueblo de sacerdotes. Pero hablando de la estructura gubernamental de la iglesia, ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas. Lo que hay son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces dice ahí, dice que ellos perdieron. Porque ¿qué hará el dueño de la viña? Y dice el versículo ahí, que vendrá, destruirá a esos labradores y dará la viña a otros. Cuando ellos oyeron, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero el versículo 17 dice, pero él mirándolos fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito?
la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Qué les está diciendo? Que sí va a suceder. Sí va a venir el Señor. Diga conmigo, sí va a venir el Señor. Sí va a venir. Y nos va a llamar. Esto fue lo que te di. Y nosotros vamos a decirle, Señor, lo que me diste, lo trabajé. Lo que me diste, Señor, le puse énfasis. Y Señor, con la sabiduría que tú me diste, lo saqué adelante. Pero va a venir a uno que diga, Señor, mira, yo sé que eres un hombre, que eres muy exigente y que recoges donde no siembras, y tuve miedo y mira, aquí está lo que es tuyo. Y él va a decir, ¿y por qué no lo pusiste en otras manos? Porque, como dice el dicho del mundo, ni pichaste ni dejaste batear. Y entonces, sí viene. Yo quiero decirle, sí viene, porque cuando ellos dijeron nunca suceda, dijo sí va a suceder. ¿Por qué creen que está escrito? Porque es la palabra. ¿Por qué creen que está escrito que la piedra que desecharon los constructores, aquel que mataron, esa en piedra angular se ha convertido? Y dice, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Ese versículo viene de Salmo 118. Vaya rápido ahí conmigo, Salmo 118. Yo quiero que usted mire los versículos. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores, ¿estamos ahí? Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y entonces el versículo 23 dice, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Y es que, mi hermano, al Señor Jesús lo desecharon. Dijeron, no queremos que este reine. Dijeron, este no es digno de que tome el control. Pero la obra del Señor admirable es que Él tomó al que fue desechado y lo puso como la piedra principal. Y todos dependemos y dependeremos de Él. Ahora en Efesios 2:20, vaya conmigo a Efesios 2:20, camine por su Biblia, mi hermano, camine por su Biblia. Efesios 2:20, después de ver de que el Señor Jesús, aunque fue desechado, Él es la piedra del ángulo, la piedra principal de la edificación del edificio que hoy es el cuerpo de Cristo Jesús. Dice Efesios 2:20 que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Según ahí dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El fundamento es Cristo Jesús nuestro Señor. Sobre ese fundamento se edifica. Versículo 21. En quien todo el edificio. ¿Sabe que nosotros como cuerpo de Cristo somos un edificio? Un edificio para adorar a Dios. Pero el fundamento es Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, a las religiones que no quieren tener como fundamento a Cristo Jesús, ellos están en rebeldía contra Dios. Cristo Jesús es el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el Señor Jesús viene. Y ese templo o esa estructura que Él está haciendo es la que va a gobernar en la tierra. Es la que realmente va a tener el control. Por eso es importante que nosotros tengamos el mismo espíritu del Señor Jesús. Diga conmigo, el mismo espíritu. Porque el Señor Jesús un día iba a Jerusalén, pero quiso pasar por Samaria. Pero los samaritanos, cuando vieron que Él iba como a Jerusalén, y como ellos estaban en contra de Jerusalén, no quisieron recibirlo. Pero aquellos apóstoles, Juan y Jacobo, dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma así como hizo Elías? Y el Señor Jesús dijo una palabra importante, dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Por eso es importante que si vamos a gobernar con Cristo Jesús, tengamos el mismo espíritu que tiene el Señor Jesús. Por eso sí es lícito de pensar o decir, ¿qué haría el Señor Jesús? Es un dicho en inglés, ¿no? What will Jesus do? Algo así, ¿no? What will Jesus do? ¿Qué haría el Señor Jesús? Si tengo el mismo espíritu.
Si tengo el mismo, lo que Él haría, lo que llevaría a cabo. Nosotros somos seguidores del Señor Jesús. Él es el fundamento. Y nosotros somos el edificio que va creciendo para ser un templo para el Señor. Y es un templo para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 2. Camine conmigo a 1 de Pedro. Capítulo 2. Quiero decirle que el Señor Jesús viene, mi hermano. Y que los apóstoles pensaron que el reino de Dios se iba a manifestar en cualquier momento. Que ya, Él se iba a sentar en Jerusalén y ya reinamos. Pero Él dice, no es así. Sino que ahorita van a ser entrenados. Y van a recibir poder para ser mis testigos. Y van a empezar a conocer mi estructura. Y van a empezar a conectarse con mi espíritu. Y van a empezar a saber que el dueño de la viña soy yo. Y que me voy y aunque tarde por mucho tiempo, yo regreso. Yo te tengo una buena noticia, el Señor Jesús regresa. Él viene, mi hermano. Él no se ha olvidado de nosotros. Aunque tú creas o sientas que Dios se olvidó de ti, Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano. Tú eres importante para el Señor. Dice ahí 1 de Pedro 2:5, también vosotros, o sea nosotros, como piedras vivas. Una pregunta, ¿qué tan vivos estamos, mi hermano? Porque como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quizás diga, pastor, ¿y este camino se trata de ofrecer sacrificios espirituales a Dios? Sí, mi hermano. Sacrificios al Señor, porque Él es nuestro Señor. El mundo, hermano, le rinde culto al mundo, a las deidades paganas. Ellos son sus dioses, a ellos les sirven, a ellos les sacrifican, a ellos van haciendo mandas, hincados, hermano, sangrando, creyendo que lo están haciendo para Dios, pero lo están haciendo para un ídolo y para el demonio que está detrás de ese ídolo. Las ofrendas que ellos dan, los narcotraficantes, los delincuentes que van a dejar sus ofrendas a la Santa Muerte y a todas esas deidades para que los ayuden en sus negocios ilícitos, ellos no están rindiendo a Dios, le están rindiendo a esas deidades paganas. Pero nosotros somos un cuerpo, una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Diga conmigo, por medio de Jesucristo. Es decir, que la ofrenda, el sacrificio, el servicio, la danza, el cántico que le damos al Señor, no lo damos por medio de llamada final, o del pastor, o del apóstol, o de ningún otro nombre. Lo damos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es la única manera que el Señor lo recibe. Dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Jesús es el camino que Dios nos dejó a nosotros, mi hermano. Versículo 7 dice, este precioso valor es pues para los que creen. Entonces es para nosotros el valor de Cristo Jesús. Por eso es importante creer, mi hermano. Aunque las naciones no crean, aunque la gente no crea, aunque tu compañero de trabajo no crea, aunque tu amigo, tu vecino, tu familiar no crea, sigue creyendo en el Señor Jesús. Y que sea Él para ti un precioso valor, porque tú eres de los que creen. Este precioso valor es pues para vosotros los que creen. Pero para los que no creen, Cristo Jesús es la piedra que desecharon los constructores y esa en piedra angular se ha convertido. Dice, pero para los que no creen es una desobediencia o es un motivo de tropiezo. El versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Así es que no hay que ser desobediente, hay que creer. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Creyendo, mi hermano, creyendo. ¿Por qué estás aquí? Porque le crees a Dios. Esto que tú haces de venir a la iglesia, mi hermano, tomar tu tiempo para alabar y servir a Dios, para mucha gente es una tontería completamente, pero para ti que crees, para ti no es tontería. Tú sabes que Él vive, tú sabes que Él murió por tus pecados y tú sabes que Él viene pronto a la tierra, mi hermano.
y que nuestro galardón viene con Él. El versículo 9 dice, pero vosotros, miren, nosotros, diga conmigo nosotros somos los afortunados, los bendecidos, los llamados, los que vinimos a ser pueblo de Dios. Por eso dice ahí, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros real sacerdocio, nosotros nación santa, nosotros una posesión de Dios porque Él nos adquirió. Versículo 10, con eso termino. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Mi hermano, somos un reino de sacerdotes en la tierra. Sí, no hemos mirado todavía al Señor Jesús sentarse en Jerusalén y gobernar literalmente. Sí, el mundo todavía está bajo el maligno. La Biblia dice que el mundo entero yace bajo el maligno. La Biblia enseña cómo el Dios de este mundo, porque Él es el enemigo, es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros somos un reino de Dios en la tierra, donde estamos preparándonos para la venida y el encuentro con nuestro Señor. Yo termino con Hechos capítulo 1. Pasa el grupo de alabanza, por favor. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 4, versículo 3. Dice que se les apareció, se les presentó vivo, con pruebas convincentes, durante 40 días. Pero dice que esos 40 días les habló lo concerniente al reino de Dios. Vamos a reinar, vamos a tomar control de la tierra. En la tierra se va a hacer la ley de Dios. En la tierra el pueblo de Dios es el que va a gobernar. Toda la tierra será llena de su gloria. Toda la tierra será llena de la alabanza de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Les empezó a hablar del reino de Dios. Versículo 4. Reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, la que les dijo, oíste de mí. Y les dijo, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y el versículo 6. Los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saberlo, pero recibirán poder. ¿Sabes qué, mi hermano? Camina con Dios. Y camina, cree en ese poder de Dios, porque lo que Dios te da hoy es ese poder. Para creer y para caminar en Dios. Señor, yo creo en ti, yo creo que tienes una iglesia el día de hoy en la tierra, yo creo que esa iglesia es importante para ti, yo creo que tú velas sobre la iglesia y yo creo que tú vienes pronto a la tierra y seguiremos proclamando el reino de Dios y seguiremos esperando que nuestro Señor Jesús venga. Y un día, sí, estará el reino literal de Cristo Jesús en la tierra y su iglesia estará con Él. Pero su iglesia para entonces se ha preparado. Para entonces se le ha concedido vestirse de lino fino y presentarse delante de Él y empezar el gobierno de Dios en la tierra. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor, gracias. Queremos seguir hablando, predicando tu reino. Tu reino. Tu reino viene. Pero tu reino está entre nosotros, aquel que te recibe, aquel que te confiesa, aquel que cree en ti, aquel que dispone su vida, su tiempo, sus finanzas, su salud, todo lo que tiene para servirte, para honrarte y para decir, yo no soy de este mundo no es mi casa, sino que espero el reino de mi Señor Jesucristo. Te bendigo, Padre Celestial, y te doy la gloria. ¿Quieres decirle, aquí está mi vida? Yo quiero caminar en ti. Yo quiero más y más de Cristo Jesús. Yo quiero más y más de Él. Quiero adorarle, quiero pasar mi vida adorándole, sirviéndole, bendiciéndolo y dándole gracias por lo que Él ha hecho por mí. Padre, te adoramos y te bendecimos. Sí, Señor, yo quiero más y más
de Cristo. ¿Quieres confesarlo? Que salga de dentro de tu corazón, de dentro de tu ser. Que puedas decirle: Señor, yo quiero más y más de ti, Señor. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, Señor. Más y más de ti. Yo quiero más y más y más y más de ti. Sí, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más, si quiero, su presencia. Yo quiero más y más de Él. Confiésalo una vez más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Señor, yo quiero más y más de ti, Señor. Yo quiero más de ti en mi corazón, en mi vida. Honrar, decirte te amo, decirte eres mi Señor. Te amo, Jesús. Te bendigo, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Una vez más, yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Más de su reino, más de su realidad, más de su poder. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria. Te adoramos, te damos la gloria. A ti, Señor. Un día, a ver, yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Espíritu, ¿eres real? Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Dile, tú llenas mi vida. Tú llenas mi vida. Tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Espíritu, eres real. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Mi corazón entona esta canción. Declara su grandeza. Eso es lo que hacemos hoy en este tiempo, mi hermano. Los gobiernos del mundo siguen moviéndose allá afuera, pero nosotros declaramos que su Espíritu es real, que queremos más de Cristo y que cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán
gracias por tu realidad. Gracias por tu presencia, por tu espíritu, por tu luz y por tu palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la exaltación. Gracias por cada uno de tus siervos, tus ministros, Señor. Aquellos que te buscan y que te anhelan, Señor. Gracias, amado Dios. Te bendigo y te doy la gloria. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.